Muy bien. Bueno, voy a comenzar esta segunda parte, igual como hemos empezado más o menos la primera. En esta ocasión os voy a explicar un caso de una persona que vino a Equitació for Life para pedir a ver nuestra opinión, si la podíamos ayudar, y porque me parece que es un caso muy claro de todo esto que estoy exponiendo hoy, ¿no? Lo que he expuesto en la primera parte y lo que vamos a seguir indagando, vamos a seguir profundizando en esta segunda. Esta señora hizo un viaje largo porque vino del extranjero y venía con todo un pack de enfermedades autoinmunes, todas ellas, es decir, venía con una gran obesidad, venía con muchos problemas de corazón, venía con unos problemas también de estómago, irritaciones de colon, es decir, todo un pack espectacular, ¿no? Entonces, bueno, nos fue relatando un poco cómo había sido su proceso de pasar de ser una mujer con 30 años y 55 kilos de peso, es decir, más o menos desde su perspectiva sana, a ser esta persona que era ahora con 40 años, ¿no? Entonces, ella explicó ese relato y paralelamente nos explicó también, nos contó un poco pues, bueno, su vida personal, qué creía ella que podía haber influido o no en cómo estaba. Nos explicó que, bueno, que ella se crió en una familia, primera hija, es decir, primogénita, 2 hermanos menores por debajo, el que va justo por debajo de ella nació ya con unas minusvalías, con lo cual se tenía que cuidar, alguien se tenía que encargar de él, el otro no. En su casa pues decidieron que, como que esto se ha hecho siempre en muchas casas, como ella era mujer y era la primera hija, pues le dan la responsabilidad de cuidar a ese niño, a ese hermano que iba por detrás de ella, ¿no? Con lo cual ella fue creciendo con esa responsabilidad. Durante una época de su vida eso no fue un gran problema, un gran quebradero de cabeza, así que bueno, había puntos de rebeldía, pues un momento adolescente, etcétera, etcétera, pero no un gran problema para ella. Pero hubo un punto en su vida, un punto de inflexión en el que ella pues empezó a pensar en qué le gustaría hacer a ella en su vida, hacia dónde me quiero dirigir, qué quiero hacer, qué me gustaría, ¿no? Y se dio cuenta de que era una esclava, es decir, que no podía porque estaba en esa posición donde la habían puesto y no acababa de ver cómo poder gestionar esa responsabilidad, cómo poder traspasar esos poderes, no acababa de ver, ¿no? Como no lo acababa de ver, empezó a hacer algo que hacemos todos y todas, y esto es lo que vamos un poco a tocar ahora, que fue sentirse culpable por los pensamientos que tenía, porque pensaba que eso la convertía en una mala persona, en una mala hermana, en una mala hija, en resumen, en una mala persona. Entonces, de alguna manera, a veces lo hacemos de manera consciente, la mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente, le empezó a pedir al universo, que el universo, Dios o la creación, la ayudara para poder escapar de esa situación. Y el universo, Dios, la creación, la ayudó. La ayudó con todo este proceso que he explicado al principio y convirtió a una persona perfectamente capaz, con una buena salud, etcétera, etcétera, en una persona dependiente. Es decir, ella llegó a un punto donde ya no se podía encargar de su hermano porque alguien se tenía que encargar de ella. Y llegó a ese punto, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese punto? Ese es el tema, ¿no? A partir de ahí hicimos un trabajo con ella, evidentemente, como he explicado un poco al principio, con todas las líneas, la física, la mental, la emocional. De hecho, el primer eureka para ella fue comprender que eso lo había creado, porque claro, nadie nos ha educado, o mismo las generaciones más o menos que ahora somos adultos, las nuevas ya veremos, pero nadie nos ha educado explicándonos el poder que tenemos en nuestra propia salud y en nuestra propia vida, ¿no? Entonces ella primero tuvo que comprender todo lo que había deseado, todo lo que había pensado, todo, que luego lo comentaré también, todo lo que había en sus sombras, ¿no? Y para llegar a ese punto, como decía, hicimos todo un trabajo con ella. Afortunadamente, cuando ella llegó ya había tomado la decisión de hacer una reducción de estómago, distintas cosas, pero bueno, afortunadamente pues fue haciendo un trabajo y fue mejorando, y luego, como comentaba antes, como es una persona que vive en otro país, pues bueno, ha seguido haciendo en su país, pero ya separada de ese ambiente. Ha ido a otro ambiente, ha podido mejorar. Esto es muy importante porque cómo se generan, para entender cómo se generan esos conflictos dentro de nosotros y cómo nosotros, cuando hablamos de observar la salud, de hacernos responsables de nuestra propia salud, muchas veces no se trata de hacer cosas espectaculares o de tener que estudiar una carrera de no sé qué o de aprender tal, sino
comprender cosas muy básicas, muy básicas, muy básicas. Tenemos aquí dos conflictos que son básicos, ¿no? La hormona versus la neurona. Esto nosotros lo dibujamos como el caballo contra el jinete o el jinete contra el caballo. Es decir, antes hemos dicho que el jinete era la mente, el caballo el cuerpo. Podríamos decir que el jinete es la neurona, el caballo es la hormona. Cuando esto entra en conflicto y no hay una comprensión, es decir, la neurona no es capaz de conducir sabiamente la hormona acaba convenciendo a la neurona de que somos tontos, de que no valemos, de que somos inútiles, de muchas cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, me ha pasado, o nos ha pasado muchas veces. Personas, niñas, sobre todo en la parte femenina, que los ciclos hormonales son como más duros y más en el espacio del tiempo están más juntos. Niñas que vienen y te dicen, yo es que el otro día estaba estudiando y no me enteraba de nada. Es decir, me pasé una hora trabada en un párrafo de castellano, ¿no? Y luego le acabas preguntando y te dice, es que me faltaban 2 días para la regla y entonces yo ya estaba tal. O sea, y todo eso no se explica, es decir, esas personas no tienen consciencia. Si crecen sin esa consciencia, la neurona acaba determinando pues, que somos inútiles, porque no tenemos la capacidad de resolver. Y en realidad lo que ocurre es que a veces la neurona es la que conduce y a veces es la hormona o el caballo. A veces tenemos que permitir que el caballo se exprese como lo que es y no hace falta estar con la represión todo el tiempo y de que esto es muy social, ¿no? Es decir, el quedar muy bien, el cumplir unos horarios muy determinados, el no faltar nunca todo lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Este sería uno de los conflictos. El otro es esto que hemos comentado, es decir, qué sistemas de creencias, qué paradigmas, cuáles son los fundamentos que tenemos en nuestra vida grabados en nuestro subconsciente. Porque luego esta persona de la que hablaba tiene un conflicto o manifiesta un conflicto. ¿Por qué? Porque tiene unas creencias grabadas a fuego, en este caso por educación, etcétera, etcétera, y cuando tiene un anhelo de otra vida, de otro tipo de vida, me gustaría dirigir mi vida hacia otro lado o hacer cosas que vistas en perspectiva objetiva no tienen nada de malo, ella se siente mala persona, se siente culpable, se siente mal, ¿no? Ahora veremos que eso es uno de los principales conflictos que tenemos cada uno de nosotros y nosotras dentro. Es decir, la culpa, el miedo, el autocastigo de lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Muchas veces con Luis hemos compartido, ¿no?, momentos de esto, de decir, estoy viendo la tele y mierda, me siento culpable porque tendría que estar leyendo porque es más productivo y es más de persona intelectual, o estoy durmiendo y tendría que estar produciendo, o ¿sí? Es esa batalla entre el subconsciente, en el que contamos también, pues yo incluyo el inconsciente colectivo también, que sería toda la parte de todo lo que se supone que tenemos que hacer socialmente, etcétera, etcétera, y la parte consciente, que es esa parte que antes hablábamos con Leo muy del sentir, ¿no? Esa intuición, esa parte natural que tenemos todos, ¿no? Y aquí tenemos un poco los principales focos dentro de nosotros de lo que es la enfermedad. He comentado el tema de la culpa, he comentado el tema de este ejemplo. Esto no sé si lo conocéis, pero bueno, esto es una escala de emociones y consciencia que nos compartió el doctor Hawkins, David Hawkins. No sé si aquí, sí, lo he puesto, a veces no me acuerdo de estas cosas. Como veis, lo pone aquí, todo lo que está por encima de coraje nos da vida, es decir, vamos a ponerlo entre comillas, se considera positivo, y lo digo entre comillas porque al final todo cabe, porque estamos hechos de todo esto, y todo lo que está por debajo del coraje es negativo. Esto quiere decir que si soportamos durante mucho tiempo emociones o sentimientos que están en esta zona de aquí, por debajo, es muy probable que tengamos más posibilidades de enfermar. En cambio, si estamos por encima del nivel del coraje, es más fácil que nuestra tendencia sea hacia la salud, ¿no? Antes os he comentado lo de la sombra, ahora lo comentaré también. Esto es muy importante y por eso es fantástico poder repasar lo que hay en nuestra base, en nuestro subconsciente, cotejarlo, verlo. Es curioso porque luego haremos un ejercicio también, pero es curioso que muchas veces nos sentimos culpables por cosas que eso sería la sombra, que no compartimos. Al compartirlo con alguien, ese alguien siempre nos dice, no tiene ninguna importancia. Y esa culpa muchas veces la compartimos, es decir, nuestro sentimiento es común, nos sentimos culpables la mayoría por las mismas cosas. Quizá la forma de eso es distinta,
pero lo que es el eje, lo que es la esencia, es la misma, ¿no? Nos sentimos culpables porque con la pareja ha pasado no sé qué, nos sentimos culpables porque hemos dicho, nos sentimos culpables porque estábamos trabajando en un sitio donde pensábamos que íbamos a trabajar toda la vida y ahora queremos hacer otra cosa porque sentimos este anhelo y claro, vamos a dejar todo eso colgado y vamos a faltar a nuestra, no sé, nuestro honor o nuestra, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante intentar trabajar en esta parte. La sombra es todo aquello que nosotros no queremos admitir y que proyectamos hacia los demás de nosotros mismos. Es decir, cuando yo esta mañana, por ejemplo, he llegado un poco tarde, por culpa de un eclipse, me han informado que yo no sabía, pues la persona que me ha recibido, en este caso la compañera, pues me ha hecho un comentario. Entonces, yo ante ese comentario tengo la posibilidad de sentirme culpable o no. Eso va a depender en gran parte de esto, va a depender en gran parte de esto. Es decir, ¿dónde estoy cuando yo llego allí, ¿no? Yo llego allí pensando, mira, yo he hecho lo que he podido, es decir, he llevado al niño al cole, tal. No es lo que me dicen o lo que me dejan de decir, es lo que yo ya llevo encima, lo que acaba generando un reflejo. Es nuestra sombra lo que genera una reacción contra ese comentario o es ese punto donde nos queremos defender para no parecer culpables, para, sí, uy, lo que me ha dicho, ¿no? Todo es muy grave. Entonces, vemos que esta persona de la que hablábamos, el ejemplo que he puesto, pues se movió durante mucho tiempo aquí. Fijaros, muchas personas me preguntan, los que estáis familiarizados con el gráfico, más o menos ya lo sabéis, pero muchas personas me preguntan que por qué la ira está tan arriba, ¿vale? La ira implica una acción ya. Una acción, ¿sí? Voy a pelear contra eso. Quizá no lo hacemos de una manera muy amable, porque ahora está muy de moda que todo sea muy zen. Pero es una reacción, es decir, estamos rebelándonos contra una situación que nos tiene esclavizados en ese punto, ¿no? Y esa parte es importante. Fijaros que, bueno, el gráfico ya está de un color que todo el mundo entiende como más ya luz verde, ya, bueno, estamos un poco ahí, ¿eh?